para ver qué es lo que obtenemos. ¿Okay? Guardamos el documento, vamos a poner prueba 2 y ahora vamos a compilar. ¿Okay? Compilamos, nuevamente 0 errores, 0 advertencias, 0 excesos de margen y una página como resultado. Bueno, a diferencia del caso anterior, damos cuenta que, por ejemplo, acá ya la tilde se está respetando. En el caso de la ñ ya está apareciendo y, por ejemplo, la fecha aparece en el formato del idioma español. ¿Okay? Estamos indicando pues, que estamos escribiendo en idioma español y además estamos reconociendo las fuentes características, entre ellas la ñ y las tildaciones respectivas. ¿Okay? Entonces, ¿qué otras cosas podemos obtener a partir de las características principales o básicas que nosotros hacemos a la hora de escribir en LaTeX? Podemos también tener algunos casos en el espaciado. Por ejemplo, en este texto nosotros estamos colocando en el preámbulo lo que ya teníamos anteriormente. ¿Okay? Les sugiero que cuando ustedes escriban en idioma español coloquen todo esto como parte ya principal de su documento, ¿no? Que quede inalterado, porque eso va a ser una plantilla en los sucesivos documentos que ustedes vayan a hacer. Entonces acá vamos a darnos cuenta de algo, ¿no? Que el espaciado en blanco, tanto el horizontal como el vertical, no siempre se respeta. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos decir que al estar escribiendo una frase, yo puedo darle con la barra espaciadora tanto espacio como yo quisiera, pero eso ocurre en el caso de un editor de texto como es Word. Pero en este caso tenemos un lenguaje ya establecido para ello y el lenguaje está en base a comandos. Entonces hay que indicar mediante comandos que vamos a ingresar espacio, tanto vertical como horizontal. En este caso he ingresado espacio horizontal con la barra espaciadora, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y si le doy espacio vertical, pues también veremos qué es lo que pasa al final. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta de ahí unas diferencias. Guardamos el documento y vamos a ver el resultado a la hora de compilar qué es lo que sucede. Visualizamos y nos damos cuenta que en la palabra, en la frase, pero no basta cambiar la línea, por ejemplo acá le he dado espacio vertical y nosotros tenemos que no se ha respetado del todo, ¿no? Correcto, acá está, no basta cambiar la línea y no hay espacio vertical. También le hemos dado espacio horizontal, ¿okay? Hay que dejar una en blanco, por ejemplo, y no se ha respetado tampoco. Pero si se dan cuenta, acá en la tercera línea dice para iniciar y de pronto la palabra, la frase salta de línea. Y eso justamente se ha debido a este comando, es el comando de salto de línea. Un doble slash consecutivo, doble slash izquierda, es el mismo slash que ustedes utilizan para iniciar un comando. Ese colocado de forma consecutiva nos permite saltar de línea. Y también nos damos cuenta que, por ejemplo, al finalizar esa frase también hemos cambiado de línea y eso lo hemos forzado con el comando par, ¿okay? Que dice que se va a iniciar un nuevo párrafo. ¿Okay? Y si uno quiere espacio horizontal, entonces uno puede colocar un slash izquierda, un espacio, un slash izquierda, otro espacio y así sucesivamente según la cantidad de espacio que uno desee generar. Aproximadamente el slash izquierda y el espacio genera un espacio relativo a lo que ocupa una letra normalmente, casi aproximadamente. Y es por eso que nosotros estamos obteniendo ese resultado. ¿Okay? Y eso es en cuanto a la parte de espacios. En cuanto a otras características que podemos tener en cuenta, ya vamos a aumentar un poco la complejidad de lo que podemos escribir básicamente en LaTeX, es la siguiente: es que nosotros, así como estamos generando nuevos párrafos, como es el caso del comando par, podemos generar un salto de párrafo, pero con una cantidad específica. ¿Okay? Por ejemplo, acá voy a utilizar el comando par indent. Bueno, este par indent, en realidad, si ustedes pueden observar en esta parte, cada vez que se inicia un párrafo estamos teniendo una pequeña sangría en la parte lateral izquierda. ¿Okay? Cada párrafo una parte de sangría. Pero en este caso tenemos acá un texto mucho más grande y
la segunda línea ya no respeta la sangría, ¿no? La sangría se respeta al inicio de cada párrafo. Entonces yo puedo indicarle al inicio de cada párrafo qué cantidad de sangría necesito, por ejemplo, ¿no? Una forma de generar eso es mediante la indentación del párrafo. Y en este caso le estoy dando una sangría de 2,5. ¿Okay? Eso es en casos particulares en los que uno desee generar un espacio al inicio del párrafo. Noten que estamos colocando lo mismo en el preámbulo que en los casos anteriores. También podemos generar una nueva línea, no solamente con el / izquierda, sino también con el comando newline. ¿Okay? Si ustedes colocan el comando newline, a continuación lo que va a hacer es simplemente colocarlo en un nuevo párrafo. ¿Okay? Bueno, no necesariamente un nuevo párrafo, ¿no? Sino en una nueva línea. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre el comando par y el comando newline. Guardamos el documento, compilamos y vamos a ver el resultado. Bueno, podemos darnos cuenta que acá la sangría es de 2,5 centímetros, ¿correcto? Y en la parte donde nosotros colocamos newline, ¿correcto? Que es esta, nos podemos dar cuenta que ha iniciado una nueva línea, pero fíjense, no está siendo respetada la sangría que había por defecto, ¿no? Acá sí, porque se les ha indicado que tenemos que colocar una sangría de 2,5 centímetros por ese párrafo, pero acá no. Se dan cuenta que está pegada a esa línea. Y otro aspecto que pueden darse cuenta es que la palabra látex está pegada a la siguiente y no hay un espacio que los diferencie. Entonces, eso se debe a que el comando debe separarse de lo que sigue a continuación, y una forma de hacerlo es colocando llaves en el interior, dejarlo vacío. ¿Okay? Entonces, estamos viendo algunos casos de cómo generar espacios. Si yo le doy un enter ahí, en ese comando newline, vamos a ver qué es lo que sucede. Se van a dar cuenta que ya el resultado es ligeramente distinto. ¿Okay? Entonces ahora ya no está pegado el newline que le había dado, ahora está generando un nuevo párrafo. ¿Okay? Entonces son ligeros cambios que pueden hacer resaltar el resultado final obtenido en el documento. ¿Okay? Ahora otro aspecto que podemos también tener en cuenta en el caso de la escritura en látex es el caso de resaltados, sea con comillas, o sea que estés haciendo algunas citas bibliográficas y quieras resaltar algunos aspectos que estás indicando en tu texto. ¿Okay? Entonces, en esos casos es necesario hacer uso de algunos comandos especiales, ¿no? Por ejemplo, el comando quote, que es un comando para citas. Estamos indicando acá que es una cita y damos cuenta que se intenta, se pone una sangría en cada una de las líneas que se van generando y eso se respeta, ¿correcto? En cada una de ellas. Y eso está establecido por un entorno. Un entorno viene a ser aquel que viene establecido por un begin y un end. Acá al inicio de nuestro documento, el primer archivo que habíamos generado, teníamos el entorno document, ¿de acuerdo? El entorno document, ¿por qué? Porque tiene un begin y tiene un end. Acá tenemos otro tipo de entorno, es el entorno quote, que es para citaciones, ¿correcto? Un begin y un end. Pero no es el único entorno para citaciones, también tenemos otro que es para citas más extensas, que es el quotation. Y acá nos damos cuenta que en el resultado final se distingue un poco del caso anterior porque ya prácticamente genera un párrafo completo. ¿Okay? La extensión es mucho mayor, a diferencia del caso anterior. Y en cuanto a un texto artístico, como es esta que tiene la forma del corazón, se ha generado con el comando HeartBird, que es un párrafo en forma de corazón y viene englobado, se dan cuenta, al inicio hay una llave y al final también. Las llaves se iluminan de color verde, indicando que están correctamente utilizadas. Porque si yo borro una de ellas y me acerco a la primera llave, esta se ilumina de color rojo, indicando que ahí hay una ausencia, ¿no? Está faltando cerrar esa llave. Lo mismo sucedería si yo borro la llave inicial. Entonces
Al colocarme una llave final hay una ausencia. Es una forma de detectar si cerré o no cerré una llave o un corchete por ahí en cuanto a un comando. ¿Okay? Entonces, este comando herePad ha sido generado por un paquete. ¿Quién es el paquete? El paquete viene especificado en la línea 5, ¿okay? Que es un paquete que permite dar forma a los párrafos. Es lo único que hemos incrementado en la parte del preámbulo nosotros. ¿Okay? Todo lo demás se ha mantenido invariante. ¿Okay? Otra forma de algo que se puede añadir en el caso de la edición de documentos en LaTeX es ligeros cambios en la escritura, ¿no? A veces uno quisiera resaltar con otras características el documento que va a obtener, y para esos casos hay comandos específicos. Entre ellos podemos tener el comando que da color al texto, el comando que hace variar el tipo de letra, cursivo, ¿okay? O de repente mayúsculas, o de repente el efecto de resaltado, subrayado, tachado o espaciado. Entonces esos vienen establecidos por comandos como por ejemplo en el caso de las formas eh, del texto, cuando ustedes quieren que el texto sea un poco más grande. Por ejemplo, estamos utilizando el comando large, que está haciendo que todo lo que viene englobado desde el inicio hasta el final, ahí la palabra viene resaltado de un tamaño mayor, en tanto que también viene establecido en negrita, y eso viene por el BGSeries. El color viene establecido por este comando, ¿no? El comando color le estamos dando una característica que es el color azul. ¿Okay? Pero el Technic Center tiene formas de poder aumentar estos caracteres. Por ejemplo, al escribir esta palabra, yo quiero que salga resaltado en negrita. Me voy acá a la barra de herramientas, le doy clic y automáticamente aparece todo eso englobado mediante el comando que permite que todo eso aparezca en negrita. ¿Okay? Este es otro comando que también obtiene el mismo resultado. ¿De acuerdo? Para este comando de aquí no estamos utilizando las llaves. ¿Okay? Y para este otro tipo de comandos sí precisa hacer uso de las llaves. ¿Okay? En cuanto a los tamaños, no solamente se puede utilizar el large, también se puede utilizar el small para hacerlo más pequeño, como es en este caso, o también se puede utilizar para hacerlo mucho más grande aún, este comando, ¿okay? Que va a hacer que todo el texto aparezca de forma un poco más grande, grotesca, ¿no? Pero se puede hacer el texto mucho mayor aún todavía. ¿Okay? Es cuestión de que se indiquen los comandos adecuados. ¿De acuerdo? En este caso el texto ya está establecido de un color distinto, que en este caso es verde. ¿Okay? Eh, el comando HL es el que está permitiendo hacer el resaltado en amarillo. El comando UL es el que nos está permitiendo subrayar. ¿Okay? Es este. El comando ST es el que nos está permitiendo tachar la palabra, y el comando SO es el que nos está permitiendo eh, incrementar el espacio en la palabra, en la frase que vamos a escribir. ¿Okay? Bueno, son algunos casos muy particulares, pero en realidad nosotros precisaremos de ellos solamente de forma esporádica. ¿Okay? Hasta aquí la descripción básica en la edición de un primer documento en LaTeX, y más adelante estableceremos algunas características más resaltantes y específicas a la hora de escribir. ¿Okay?